Hoy estamos con Jordi Guinovar, director general de Harman España, y como siempre, y lo sabes, es un placer tenerte con nosotros para hacerte una serie de preguntas relacionadas con nuestro sector salud. De entrada, sabes que te admiro porque Harman España tiene muchas líneas de negocio y son bastante diferentes. ¿Cómo se consigue el liderar esas diferentes áreas con sus entornos diversos además? Bueno, es una buena pregunta, Joan Carles. Yo también la admiro, la pregunta como tal. Yo diría que pasa por saber focalizar en los detalles clave en cada una de las áreas y disponer de líderes capaces de gestionarlas con independencia, pero interdependencia a la vez. Y esta yo creo que es la mezcla ideal para ser capaces de gestionar toda la complejidad que como compañía hoy en día estamos gestionando en España. ¿Hay algo que las una a todas ellas o son tan diversas que cada especificidad precisamente las hace individuales? Las une. De hecho, nosotros somos una compañía que tiene un eje transversal muy claro, que es el paciente o el usuario final. Y nos gusta vernos como una empresa especializada, primero en mejorar calidad de vida de pacientes y usuarios, sobre todo cuando están en domicilio, pero también cuando están institucionalizados, y además con áreas de expertise muy claras, ¿no? Nosotros básicamente nos consideramos expertos tanto en el área de gestión de paciente dependiente con problemas de incontinencia, que a la vez tiene problemas muchas veces de gestión de heridas complejas, crónicas, pero a la vez también nos vemos como un gestor integral de riesgos y seguridad, tanto de paciente y profesional. Y esto lo transversalizamos desde las instituciones hasta domicilios, pasando por la farmacia, obviamente. Claro, porque precisamente ya de entrada, un aspecto diferenciador de Harman de otros laboratorios es que estáis mucho en la parte institucionalizada, lo diré mañana, en el Sistema Nacional de Salud, lo decimos así, financiado, etc. ¿Cómo se ve esta complejidad tan diversa respecto a una farmacia o al usuario final? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os estructuráis? Bueno, cuando hablamos de transversalidad, yo creo que como Harman hay una decisión estratégica muy clara. Harman se caracteriza por poner al profesional sanitario en la primera línea de interacción. Por tanto, estamos hablando de que nuestro primer foco son profesionales sanitarios, sean médicos, doctores, especialistas de salud, sean instituciones públicas o privadas, pero a la vez también profesionales de la salud que dan asistencia de proximidad, y aquí los farmacéuticos tienen un rol muy marcado. Esta es nuestra propuesta, siempre partiendo del profesional y ayudando a gestionar o a los que gestionan estos profesionales de salud o a los propios profesionales que han tenido una demanda de necesidades de management mucho más marcada en los últimos años. Hay un aspecto de Harman también que es el dar un servicio a las residencias, que además en las residencias ha ido variando la normativa en función tanto de la comunidad autónoma probablemente como a nivel estatal. ¿Cómo vivís esta realidad cambiante y cuál es el futuro? Bueno, las residencias nosotros las visualizamos como las instituciones de salud en general, residencias, centros sociosanitarios, hospitales, están sufriendo una actualización del servicio que diseñan, ¿no? Las residencias, cuando las miramos hace 20 años atrás, era un centro que no dejaba ser una extensión del hogar, y hoy en día somos uno de los agentes que reclamamos que la residencia tiene una aportación en el entorno de salud muy marcado. No es una extensión de la casa, sino que es un centro sanitario de crónicos. Por lo tanto, como compañía, lo que estamos intentando es ayudar a la sostenibilidad de ese sistema. Cada vez tenemos más crónicos, cada vez la gente vive más y cada vez hay más desplazamiento hacia estos centros de crónicos, porque el sistema de agudos, que sería el modelo de hospital que tenemos, tiene que tener en esta extensión la continuación natural. Y por lo tanto, las mismas recetas que para cualquier centro institucional: especialización, sostenibilidad del sistema
y circuitos de mejora continua. Y esto es lo que desde Harman pretendemos aportar al mercado. En cuanto a esto, igual que en la farmacia no solo lo que hacéis es promocionar una serie de productos y ya está, sino que luego lo hablaremos, habláis de sintomatología, del abordaje del paciente o del cliente, etcétera. ¿Hacéis lo mismo en este tipo de clientes? Es decir, no solo promocionáis y vendéis producto, sino que acompañáis a la institución y al paciente en definitiva. Porque al menos probablemente estás de acuerdo conmigo que el futuro de un laboratorio farmacéutico no es solo el producto, sino también el servicio que damos a las instituciones. Bueno, nosotros como Harman operamos ya no en el entorno farmacéutico como tal, sino que somos sobre todo un proveedor de producto sanitario. Dicho esto, consideramos que en el sector salud la propuesta de producto como elemento de diferenciación necesita una reingeniería. Es decir, creo que los laboratorios farmacéuticos tienen que partir de diseñar propuestas que adapten a las necesidades de los centros o los pacientes para los que trabajan desde una visión extendida. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos el abordaje de los distintos clientes, lo que nos vemos obligados a hacer es entrar en su diseño de procesos, en su mejora de procesos y en cómo a partir de mejoras de protocolos, después de un audit correcto de funcionamiento, cómo podemos ayudarles a mejorar sus costes globales, no el coste vinculado a producto. Por ejemplo, cuando miramos los costes vinculados a producto sanitario, podríamos decir que es una porción no mayoritaria de los costes generales del sistema en un hospital. Por lo tanto, hay mucha más capacidad de mejora de costes cuando actuamos sobre protocolos de los profesionales para liberar tiempos o ser capaces de dar muchísima más eficiencia en los centros. Cuando esto lo combinamos con nuestra faceta de producto, creemos que somos capaces de proporcionar mejoras de eficiencia muy marcadas que son base de nuestra propuesta comercial y de éxito en el mercado. De hecho, recuerdo, respecto a lo que estás comentando, de algunas innovaciones que habéis aportado vosotros, en este caso a nivel hospitalario. No sé si en este momento todavía estáis promocionando el kit de un solo uso. Es decir, siempre intentáis no solo, como os decíamos, producto, sino dar servicio, en este caso al hospital. ¿Seguís con esta línea de innovación con productos y servicios? Totalmente, Juan Carlos. De hecho, nosotros ya no estamos tan focalizados en lo que sería el diseño del producto, sino en el diseño de soluciones vinculadas al producto. Tú me estabas hablando de los sets quirúrgicos, que lo que hacen es agrupar en un protocolo quirúrgico todas las herramientas y productos sanitarios que van a ser necesarios. Pero yo creo que ya estamos incluso en un paso más allá. Por ejemplo, en Laboratorios Harman está integrado en lo que sería la logística de entrega y distribución de todos los productos de quirófanos. Estamos integrados en los quirófanos de los hospitales y sus sistemas de gestión están integrados con nuestros sistemas de gestión, de tal manera que somos capaces de integrar demanda y oferta, hacer el replenishment y siempre con un foco muy claro. Nosotros nos preocupaba que equipos de enfermería se dedicasen a preparar estos materiales. La enfermería se tiene que dedicar a la enfermería, el cirujano a dirigir procesos quirúrgicos y el anestesista a anestesiología. Eso quiere decir que nuestro máximo foco en estos momentos es focalizar a cada profesional en su área y nosotros dedicar a coger tareas y a mejorarlas y automatizarlas para que ganen eficiencia en los centros de salud en general. Se está poniendo de moda algunos laboratorios, sobre todo en Estados Unidos, el también tener aplicaciones que favorecen, y también en España, por supuesto, aplicaciones que favorecen al clínico su labor. ¿Estaría también en esta línea? Sí. Por ejemplo, en el área de desinfección, es decir, la prevención de infecciones nosocomiales en centros sanitarios, las primeras herramientas que somos capaces de proveer es una que tiene la marca Observe. Es un audit que permite, mediante el control de diferentes indicadores, a los médicos preventivistas analizar qué tal calidad de protocolos y disposición de centros de desinfección tiene en una planta y a partir de ahí le da indicadores de seguimiento. Todos estos indicadores de seguimiento permiten hacer un patrón del estado de ese centro para a partir de ahí arrancar con otro segundo software que lo que es genera una interface con nosotros para ver qué tal son los consumos que nosotros los vinculamos a la actividad
preventiva de ese centro. Todo esto al final es vincular qué producto satisface la necesidad y qué medios de control son capaces de dotar de indicadores para tomar decisiones lo más racionales en aras a conseguir mayor eficiencia en los centros. ¿Y lo tenéis como un obsequio o está financiado? Es parte de la propuesta comercial. Vale, es decir, nosotros, es verdad que en algunos procesos comerciales se nos obliga a acabar ofertando el producto, pero nuestra aproximación es intentar ver el proceso global, porque creemos que el reto está en mejorar el coste global y la eficiencia global, no simplemente la parte vinculando precio al producto. Porque al final uno puede entrar en un producto que puede ser más económico, pero que al final genere unos costes globales más altos porque no se ha trabajado correctamente sobre protocolos, sobre procedimientos y sobre formación del profesional, que es otro punto que creo que los laboratorios tenemos mucho a aportar, ¿no? Cómo somos capaces de transmitir todo este conocimiento para que el profesional mejore en su praxis diaria. Esto que parece claro, puede ser que algunas administraciones autonómicas probablemente todavía no lo tienen tan claro y les cuesta. Es decir, la idea está clara y de hecho en patologías concretas como diálisis, etcétera, sí que existe una financiación de todo el proceso del abordaje de este paciente. ¿Hay reticencias todavía en las comunidades autónomas? Es decir, ¿cuándo finalmente todo el mundo estaremos de acuerdo en ello y se ejecutará realmente? Porque lo fácil hasta ahora era siempre el producto, ¿no? Tanto producto, yo pago hasta aquí, yo te digo, financiación, te pongo precio incluso, y hasta era lo fácil. Pero claro, cuando ya es más complejo todo el proceso de abordaje de una patología... Es un reto que creo que todos los agentes del sector tenemos. Yo te he de manifestar que he visto un progreso en la forma de concebir el reto de la sostenibilidad del sistema, ya no solo público, sino sanitario en general, porque los agentes privados yo creo que también están comprometidos con esta mejora de la sostenibilidad. Sí que hemos visto una clara mejora, de hecho están saliendo modelos concursales que son modelos innovadores o están pretendiendo desarrollar otros marcos concursales que escapen de una propuesta de precio y producto y que vayan a modelos de compra innovadora. Pero lógicamente yo creo que todos los agentes, desde las áreas de gestión hasta los mismos técnicos, creo que hemos de dar un salto en cómo vamos modificando los marcos contractuales, comerciales, de concurso público, para que podamos ser capaces de describir exactamente esta propuesta que necesitamos en cosas realmente objetivas y tangibles. Y aquí está el reto, ¿no? Cómo entre todos vamos generando esta fórmula que nos permita una mejor sostenibilidad y sobre todo un mejor diseño del proceso de abastecimiento, ya no de producto, sino de solución global. Solución global, de acompañamiento, ¿no? Probablemente. Entra dentro de eso también uno de las 1000 cosas que hacéis, recientemente desde hace un año probablemente, prácticamente, que es todo lo que hace referencia a los autotest, que sí, que no, que hasta dónde llegamos, que esto es labor del médico, que la farmacia no puede, y menos el usuario final. Ya hemos quitado la palabra autodiagnóstico, porque esto es patrimonio del médico. ¿Cómo está el autotest y cómo crees que debería estar el autotest? Los autotest en general. Porque luego, perdón, en la farmacia, de hecho, con la ayuda de los farmacéuticos, también ya estamos realizando de alguna forma test. Totalmente. Colesterol, glucosa, aparte de tensión arterial, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que en estos momentos es un punto, yo creo, también pendiente de desarrollo y pendiente de construcción por los agentes. El primer punto de partida que siempre yo pongo encima de la mesa es que a día de hoy, desde un prisma tecnológico, tenemos muchísimas más capacidades y alternativas disponibles para mejorar ya no tanto el diagnóstico, pero sí el efecto cribado de paciente que hace 15 años. El entorno legal que en España tenemos para la realidad autotest es un entorno que en estos momentos probablemente no está adecuado a la realidad y sobre todo a la evolución tecnológica que nos viene y por tanto consideramos y considero que debería hacerse una revisión. Siempre desde la racionalidad. Cuando hablamos con autotest, estamos hablando de una cesta que incluye una multitud de dispositivos
que al fin y al cabo lo que hacen es medir determinados parámetros que tienen una correlación con aspectos de salud. Yo creo que es obvio que no son comparables desde un autotest que permite como mínimo un cribado en el área o un diagnóstico en el área de SIDA, que un autotest que mide determinados niveles de hierro en sangre. Estamos hablando de productos y entornos muy distintos y por lo tanto entrar en una disquisición general es complejo. Pero dicho esto, probablemente creo que hay que dar más empoderamiento probablemente al farmacéutico en la derivación y cribado de pacientes al doctor. Creo que en algunos casos tener capacidad de cribado para el propio consumidor final puede ser positivo. De hecho, el entorno legal en Europa permite de una forma muy generalista esto, si bien creo que hay que trabajar muy bien protocolos de cribado y direccionamiento hacia profesional muy bien establecidos. Ni es coherente que no se pueda comunicar nada directamente al consumidor final, como tampoco creo que sea coherente empoderar al consumidor final sin realmente dirigirlo correctamente hacia el profesional sanitario. Por lo tanto, estamos delante de un entorno que está muy verde, está todo por construir y creo que pasa por el punto, en que todos los que entendemos relativamente algo de este tema, creo que sabemos, y es que la realidad que hay a día de hoy no nos gusta y probablemente no refleja la realidad tecnológica. Por lo tanto, requiere un trabajo de reflexión y reingeniería de cómo podemos aportar mucho más valor a nivel de autotest para permitir detectar lo antes posible determinadas patologías o como mínimo cribar mucho más rápido a pacientes. Y aquí está el reto. Y probablemente aquí también pasa por tranquilizar probablemente a la clase médica de que no vamos a usurpar sus funciones a enfermería y que la farmacia colabore en todo ello, probablemente, ¿no? Es decir, consensuar entre todos los profesionales sanitarios. Nosotros desde el prisma de fabricante consideramos que el paciente es la clave. Es decir, todo lo que hacemos los laboratorios está para dar más alternativas, en este caso, de cribado, de detección, pero al final consideramos que el médico tiene que hacer de médico y la fase diagnóstica y la de tratamiento está en manos del médico, la del farmacéutico está en la colaboración en este sistema a partir del cribado y redireccionamiento. Por tanto, nosotros vemos con buenos ojos el desarrollo de servicios de más valor añadido en la farmacia. Consideramos que la farmacia tiene que dar también un paso hacia adelante, al igual que probablemente enfermería también tiene que tener un rol muchísimo más activo en aras a mejorar el cribado precoz de potenciales patologías. Y ahí creo que todos tenemos mucho a hacer y mucho en común. Yo partiría de ese consenso para empezar a describir qué roles y de qué forma lo hacemos todo un poco más adecuado a la realidad que tenemos hoy, que es un elenco de productos y tecnologías disponibles muchísimo más potente y que las tenemos que encaminar. De hecho, estabas hablando ahora de empoderar a la farmacia. Vamos al otro extremo de hospitalario, vamos a la farmacia. El abordaje vuestro de la farmacia también yo diría que es un poco atípico, sobre todo porque empezasteis ya hace muchos años en no ofrecer solo productos, sino ofrecer el abordaje del cliente que va a la farmacia. ¿Cómo lo hacéis todo esto? Bueno, primero lo hacemos en conversación con los propios farmacéuticos. Yo creo que a nadie se nos escapa que la farmacia en los últimos años ha sufrido situaciones que le han obligado a redescubrir esencias que probablemente se habían trabajado poco, y eso yo creo que ha obligado a todos los agentes que estamos en contacto con la farmacia, partiendo del propio farmacéutico, a reinventar muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto de conocimiento. Nosotros visualizamos la farmacia como un centro de salud de proximidad, pero no nos gusta ver la farmacia como un centro exclusivamente para tratar patologías, sino consideramos que la farmacia es un centro de calidad de vida. Por lo tanto, hay muchas áreas, yo no las llamaría terapéuticas, sino de servicio de salud, que se pueden desarrollar conjuntamente. Probablemente tendríamos que ir a la farmacia incluso, sobre todo cuando estamos sanos.
Es decir, no solo la cuando pata estamos de enfermos, prevención, sino el ideal sería ese. Yo creo que es uno de los retos que tenemos y una de las oportunidades que tenemos, y al final, desde un prisma de sistema de salud global, probablemente donde más inversión tengamos que poner. Además evitas patología, etcétera, etcétera. Dicho esto, probablemente la farmacia como centro de salud, pero con un aspecto también de gestión privado, tiene que mejorar sobre todo determinados parámetros de supervisión del paciente, de atracción del propio paciente-cliente. Yo no hablaría de paciente porque a la farmacia también acude mucha gente que lo que quiere es mejorar su calidad de vida, claro, y estar disfrutar muchísimo más de lo que nos ofrece hoy nuestro día a día. Dicho esto, nuestro abordaje pasa por patas formativas muy claras, patas porque la farmacia sea capaz de comunicar mucho mejor la oferta que tiene, porque era uno de los retos que tenía. La farmacia hace muchísimas cosas y dispone de muchísimas soluciones que no llegaban con potencia al consumidor o al paciente, y considerábamos que ahí se tenía que también dar un paso al frente, y a la vez creemos que hemos de optimizar la acción de la farmacia. La farmacia puede derivar soluciones que a día de hoy algunos consumidores o pacientes están yendo a buscar a otros canales. Como empresa que focaliza en el profesional sanitario y por tanto pretende abordar más valor añadido, consideramos que teníamos que ayudar a desarrollar al farmacéutico a ser capaz de proporcionarlo, permitiendo que esto diese una atracción del paciente o usuario hacia la farmacia, y por tanto parar un poco con el escape de estos pacientes usuarios hacia otros canales que no eran capaces, desde nuestra perspectiva, de proporcionar ese modelo de seguimiento, de consejo, de recomendación y sobre todo de proporcionar valor desde un prisma sanitario que otros canales, pues, por su propia definición, no pueden hacer. Aquí incluso habéis innovado también en el nombre de los delegados que visitan la farmacia, porque para vosotros no son delegados. Bueno, nosotros como compañía, lo importante ya no es el nombre, por supuesto, nosotros creemos que la etapa comercial en la que el vendedor iba a vender o a colocar en la farmacia, sí. Ha pasado todo esto. Sí, pero está pasada de moda de hace tiempo. Sí, sí. Creemos que las únicas propuestas sostenibles a largo en las farmacias es la generación de alianzas, de desarrollo conjunto, de que la farmacia sea capaz de trasladar este valor añadido que los laboratorios estamos desarrollando, pero con ese valor añadido al cliente final. Y eso ya te os lo he explicado, no es simplemente el producto en sí, sino es qué permite ese producto con un uso racional, con unos buenos protocolos de uso y unos buenos protocolos de derivación. Y aquí yo creo que hay patas de formación, patas de comunicación y sobre todo unas patas de partenariado con las farmacias que están por desarrollar, que va a seguir siendo nuestra forma de hacer como hemos hecho en el pasado, y lo que pretendemos es incluso hacer más fuertes estos vínculos con la farmacia. Y claro, otra vez seguimos hablando de la farmacia. Estamos en unas instalaciones que en donde tenéis una planta de producción, y a veces queda raro, porque vemos desde la crisis probablemente 2009-2010 que muchos laboratorios farmacéuticos desinvierten en España y trasladan sus plantas de producción a otros países, Europa del Este, etcétera, etcétera. ¿Realmente aporta valor el tener la planta de producción aquí, en estas instalaciones? Otra cosa es el coste, pero como valor... A ver, yo creo que en tu pregunta para mí hay implícitas dos preguntas, es decir, ¿qué tal frágil es esta planta a procesos de deslocalización? Y segundo, si esta planta es competitiva versus la propuesta que fabrica. Respecto a los procesos de deslocalización, nosotros consideramos que en España, con los costes laborales que tenemos, una planta dentro del sector salud se tiene que encargar de ser muy eficiente en costes e incorporar muchísima innovación. La competitividad en costes pasa por innovación tecnológica e inversión, y esto son aspectos que hemos estado cuidando. La otra parte, la de innovación, y aquí sí que empiezo ya a abordar el tema de deslocalización y si merece la pena estar en España. Hoy en día, cuando uno pretende desarrollar valor añadido, no se trata de tener una planta aislada, se trata de tener una planta situada en un entorno donde las infraestructuras de conocimiento estén cercanas y generen muchísimas interconexiones con la planta.
Las 2 plantas que tenemos nosotros en España se encuentran dentro de una zona que nosotros llamamos de alto conocimiento y de alta captación de talento. Ya no solo porque somos capaces de disponer de personal capacitado, sino porque nos permite generar alianzas con centros de conocimiento. Tenemos universidades adyacentes relevantes, tenemos institutos de investigación que lo que pretendemos es trabajar conjuntamente. Y esta realidad, universidad-empresa, tiene que dejarse de hablar y desarrollar, y en esto creo que también se están haciendo cosas. Y el tercer punto es el conocimiento. Al menos en nuestro grupo, cada planta se dedica a desarrollar productos a partir del conocimiento. Y no tenemos plantas industriales, sino que lo que tenemos son centros de competencia. Con lo cual incorporan el desarrollo, la investigación y el desarrollo, pero en un área muy específica. Esta diferenciación, este conocimiento específico, uno sí que puede replicar la fabricación, pero generar este conocimiento y desarrollarlo requiere unas infraestructuras, y por eso consideramos que estamos en una zona privilegiada para poderlo hacer, y que creo que es parte de que a día de hoy al menos no hayamos sufrido grandes procesos de deslocalización. Tanto en la planta como los consultores, como todo el equipo que tienes a tu alrededor, al final son personas que hacen una empresa, esto lo sabemos y es así siempre. Vamos a centrarnos en el departamento de marketing que tenéis aquí en Harman. Cuando vosotros queréis, o vamos a decirlo de otra forma, ¿qué valoras en un marketer o en una marketer farmacéutica? ¿Qué necesitas de él o de ella? ¿Cómo te gustaría o cómo es vuestro equipo? Bueno, más que cómo nos gustaría, cómo estamos buscándolos. Primero nos interesa gente que tenga primero muchísimo sentido común, que haga un abordaje muy racional y estructurado de la realidad. Y sobre todo nos interesa gente que parta desde un pragmatismo y desde un conocimiento de mercado. Por tanto, son gente que lo que buscamos son competencias de gran adaptación al cambio, de gran capacidad de comprensión y sobre todo, y más trabajando en el área de marketing, gran capacidad de comunicación. Vinculada a estos soft skills, pues lógicamente pues estamos buscando gente pues, que tenga capacidades de interacción humana, porque dejan de estar a puente entre los equipos comerciales, los clientes y la organización interna, y por lo tanto tienen que ser un nexo catalizador de negocio y sobre todo deben generar resolución de las constantes propuestas y necesidades que van apareciendo en el mercado. Por tanto, gente muy exploradora y muy inquieta. He intentado trasladar aspectos que buscamos, pero al final buscamos gente muy adaptable, muy inquieta, con ganas de crear, apasionada y que hacen de su posición el catalizador del negocio. ¿Necesariamente tienen que haber hecho ciencias de la salud? No, en nuestra compañía esto no es un hecho cribante. Yo siempre he dicho que tenemos products y managers. Lógicamente, si una persona no viene de una formación de salud, pues tiene que compensar esa falta de conocimiento pues con mucha autodidaccia. Pero, por otro lado, gente que viene de otros backgrounds académicos, pues a veces trae muchísima más estructuración de negocio que aporta el management. Lo ideal, como en cualquier equipo, es tener un poco de cada. Desde gente que aporta desde la perspectiva de producto un muy buen conocimiento para generar muy buenos mensajes o muy buenas propuestas, pero también nos interesa gente con muy buena estructuración, que es capaz de percibir valor de la propuesta y trasladarlo al canal. Por lo tanto, no es cribante el hecho de venir de ciencias de la salud o no, sino tener una buena formación de base que permita estructurar los dos aspectos básicos del management de productos. Perfecto. Muy bien, gracias Jordi como siempre y reitero mi admiración por todo lo que haces ya desde hace años. Muchas gracias a vosotros. Jordi.